Muy buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Muy bien, vamos a comenzar entonces con nuestro estudio bíblico, hoy día de estudio bíblico y oración. Y vamos a continuar con nuestro estudio de la importancia de la oración, ¿verdad? Y vamos a abrir allí en Efesios capítulo 6, versículo 18. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por este hermoso día que tú nos regalas y podemos tener este tiempo de estudiar más de tu palabra en cuanto a la oración. Y Señor, ayúdanos, Padre, a ser hacedores, a poner en práctica tu palabra en nuestras vidas y poder gozar de esta bendición que es la oración, la forma de comunicarnos contigo, Dios. Gracias, Padre, por la oración. Gracias, Señor, por este hermoso medio que tú nos has permitido tener, Padre, para orar, para interceder, para pedir, para rogar, para agradecer. Gracias, Señor, porque en tu palabra vemos la importancia de la oración. Bendice tu palabra, Señor, bendice a cada uno de mis hermanos, Padre, y te ruego, Padre, que en este tiempo, en esta tarde, podamos apartar cada uno de nosotros un tiempo para orar los unos por los otros y darte gracias por todo lo que haces por cada uno de nosotros, Padre. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. El miércoles pasado estuvimos viendo dos razones por las cuales la oración es importante y hoy vamos a estar viendo tres razones más y luego el miércoles que viene estaremos viendo algunas razones más por las cuales la oración es importante. Encontramos tanto en la palabra de Dios en cuanto a la oración y sin duda que si encontramos tanto es porque para Dios es importante, ¿verdad? Por lo tanto, la tercera razón por la cual es importante la oración constante, persistente, desvelada y triunfante, es que aquellos hombres que Dios puso como modelo de lo que los cristianos deberían ser, los apóstoles, ¿verdad? Consideraban la oración como la ocupación más importante de su vida. Cuando las responsabilidades de la iglesia primitiva pesaban sobre ellos, ellos tomaban la siguiente actitud. Y vamos a buscar en Hechos capítulo 6, versículo 2 al 4. Te animo a que tengas tu Biblia en la mano y tengas algo para ir sacando apuntes, poder ir anotando los pasajes para luego poder estar leyéndolos bien. Pero mire lo que dice Hechos capítulo 6, versículos 2 al 4. Dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Parece evidente, ¿verdad?, que los apóstoles tomaban la decisión de que no había nada más importante que la oración, ¿verdad? Como dice ahí el versículo 4, y nosotros persistiremos en la oración. Y no quiere decir con eso que tenemos que dejar los ministerios, ¿no? No, para nada. Pero sí no podemos ocuparnos tanto de muchas actividades y descuidar la oración.
La oración es algo fundamental en la vida del creyente. Y en una iglesia, obviamente que sí. Por eso cuando nos llenamos de actividades haciendo esto, lo otro y lo otro y lo otro, obviamente lo hacemos para Dios y queremos honrarle y glorificarle al Señor con las cosas que hacemos, pero no puede sustituir el tiempo de oración. No podemos poner un ministerio X, una actividad para niños, por ejemplo, y quitar el tiempo de oración. No, podemos poner una actividad para niños, pero sin descuidar el tiempo de oración. Para el apóstol Pablo dedicaba mucho tiempo y pensamientos a la oración por las iglesias, así por los individuos, ¿verdad? Y yo voy a ir diciendo los pasajes, no lo vamos a estar buscando, así que los voy a leer un poquito rápido, ¿sí? Yo incluso me los anoté en una hojita para tenerlos, pues son varios versículos, ¿verdad? Pero tenemos en Romanos 1.9, aquí vemos cómo el apóstol Pablo, ¿verdad?, intercedía, oraba, ¿verdad? Para él era muy importante la oración por las iglesias, así también por los individuos. Romanos 1.9 dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. En Efesios 1.5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En Efesios 1.16 dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Colosenses 1.9 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Primera de Tesalonicenses 3.10 dice, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que os falte a vuestra fe. Segunda de Timoteo 1.3, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Aquí vemos al apóstol Pablo, ¿verdad? Cómo él dedicaba tiempo a la oración, a interceder, ¿verdad? Por iglesias, por hermanos en Cristo. Qué gran testimonio que vemos ahí, ¿verdad? Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos esa actitud, ese hábito de interceder, de orar por nuestros hermanos. Todos los hombres poderosos en el servicio del Señor en todos los tiempos han sido hombres de oración. Y cuando digo hombres, me estoy refiriendo a hombres y mujeres, ¿verdad? Para que funcione nuestro ministerio tenemos que orar mucho tiempo, ¿verdad? Interceder, pedirle al Señor que abra puertas en distintos lugares, ¿verdad? No podemos salir a repartir un folleto sin antes orar. No podemos hablarle a una persona de Cristo sin antes orar. Tenemos que orar, pedirle al Señor. ¿Por qué? Porque es importante la oración, hermanos. A pesar de muchos rasgos distintivos que los han diferenciado a hombres y mujeres de Dios, en este aspecto todos han sido semejantes. La importancia de la oración. La cuarta razón por la cual es importante la oración constante, persistente, desvelada y triunfante es que la oración ocupó un lugar muy destacado, muy importante en la vida de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra.
Miren lo que dice el Evangelio de Marcos. Marcos, vamos a ir a Marcos. Marcos capítulo 1, versículo 35. Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. A mí en lo particular me encanta levantarme temprano, cuando hay bastante silencio en la casa y poder venir a mi oficina y poder orar y poder meditar en la palabra de Dios y orar, ¿verdad? Principalmente por esta ciudad, por la iglesia aquí en Nueva Palmira, orar por nuestros misioneros, interceder por nuestros familiares que aún no conocen a Cristo. Y el Señor Jesús aquí decía, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. El día sin duda que había sido muy pesado, pero Jesús tomó la decisión de acortar sus horas de sueño para poder orar. ¿Por qué? Y bueno, porque la oración era y es más necesaria que el sueño. La oración es más necesaria que el sueño. Incluso en Lucas 6:12 dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. A veces nuestro Señor Jesucristo incluso se vio la necesidad de pasar toda la noche orando. Y hermanos, a veces necesitamos apartar varias horas de nuestro día y orar a Dios. Queremos ver resultados, queremos ver que nuestros familiares conozcan a Cristo, queremos ganar a nuestro vecino, queremos salir de esa situación difícil que estamos pasando, pero no le dedicamos tiempo a la oración. Y aquí nuestro Señor Jesucristo nos da el gran ejemplo de incluso pasar toda la noche orando. Miren, las palabras orar y oración se emplean por lo menos 25 veces con relación a la historia de nuestro Señor Jesucristo en este mundo, ¿verdad? Y sin duda Jesús pasaba mucho tiempo en oración. Por lo tanto, hermanos, si decimos que Jesús es nuestro Maestro, si decimos que somos hijos de Dios, debemos orar. Debemos generar ese hábito en nuestras vidas. Porque la oración es importante. La quinta razón, por lo cual es importante la oración constante, persistente, desvelada y triunfante, es que la oración es la parte principal del ministerio actual de nuestro Señor Jesucristo, el Señor resucitado, ¿verdad? No creemos en un Dios muerto, sino en un Dios vivo. El ministerio de Cristo no terminó con su muerte. Vamos a abrir en Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7, versículo 25. Mira lo que dice este versículo, muy importante. Hebreos 7, 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. En este versículo encontramos lo que hace actualmente nuestro Señor. En este versículo nos dice que Jesús puede salvarnos eternamente o completamente hasta la perfección absoluta, porque no solamente murió, sino también porque vive siempre, vive para siempre. Y el versículo nos revela también que vive ahora. ¿Para qué? ¿Para qué dice el versículo?
viviendo siempre para interceder por nosotros, para orar. El miércoles pasado vimos cómo Jesús en este mundo oró por sus discípulos y también oró por nosotros, los que iban a creer. Ahora vemos cómo Él intercede por nosotros en la actualidad. Por eso mismo el apóstol Pablo en Romanos 8:34, yo lo busco rapidito, Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¡Qué bendición, hermanos! Nuestro Señor vive y está a la diestra de su Padre intercediendo por nosotros. Por eso, hermanos, tenemos que orar mucho. Esto en lo personal me impresiona muchísimo, ¿verdad? Orar en todo tiempo, estar ocupado en la oración. Porque esa es la ocupación actual de nuestro Señor, interceder. Pídele a Dios que te ayude a orar. A que también puedas ser un intercesor. A que puedas apartar cada día un buen tiempo para orar. Como dije, hermanos, el miércoles pasado, y lo vuelvo a decir, hay que generar un hábito en la oración. Un hábito en la oración. ¿Por qué? Porque es importante. Queremos formar en Nueva Palmira una iglesia fuerte, tenemos que orar. Queremos ganar a otros para Cristo, tenemos que orar. Queremos salir de ciertas situaciones, de ciertas pruebas, tenemos que orar. Pídele a Dios que te ayude a orar. Que pueda crear Él ese hábito en tu vida para orar, viendo realmente la importancia que es la oración. Cuando vemos algo que es importante en nuestra vida, tenemos que hacerlo, ¿verdad? Bueno, aquí en la palabra de Dios estamos viendo distintas razones por las cuales la oración es importante. Te animo para que puedas generar este hábito en tu vida. Me da tanto gozo cuando vamos a visitar a distintos hermanos, ¿verdad? Y algunos hermanos dicen, yo estuve orando por esto. Gracias a Dios que se obtuvo este resultado. Y sí, gloria a Dios. Vemos resultados cuando oramos. Por eso es necesario la oración. Orar, interceder, agradecer a nuestro Dios. Hermano, hermana, te animo para que en esta tarde, al terminar ahora, puedas apartar un tiempo para orar. Sigamos orando, ¿verdad? Algunas peticiones que hemos estado hablando en estos días, sigamos orando por nuestros misioneros, la familia González, que está atravesando el coronavirus. Sigamos orando por ellos. El pastor Gustavo es el que ha persistido con la fiebre, así que oremos, ¿sí? por él. Sigamos orando por la salud de la hija de la hermana Blanca, por Alba. Ya le descubrieron más o menos por qué fue la pérdida de su vista. Oremos para que Dios supla las necesidades y les siga dando sabiduría a los médicos para tratar esa enfermedad. Sigamos orando por nuestra ciudad, que de a poquito están bajando los casos, ¿verdad? Que bueno, puedan bajar del todo los casos y podamos, ¿verdad?, volver dentro de todo a la normalidad. Hermanos,
Vamos a estar compartiendo algunas otras peticiones en el grupo de WhatsApp, pero oremos, ¿verdad? Oremos los unos por los otros y oremos por nuestra iglesia también. Vamos a terminar con oración. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por la importancia de la oración. Gracias por lo que tú nos enseñas a través de tu palabra. Gracias por tú estar allí, Señor, y estar intercediendo, Padre, intercediendo al Padre, Señor, por nosotros. Padre, gracias te damos por tu cuidado, por tu protección, porque hasta aquí tú nos has cuidado y guardado. Te ruego, Señor, por nuestros misioneros, la familia González, allí en Artigas, Padre, para que tú le estés sanando, mejorando, Señor, y que ellos puedan, Padre, sentirse bien físicamente, darles ánimo al estar pasando por esta prueba, Señor. Gracias te damos por todo, te pido que tú te quedes con nosotros y sigas escuchando nuestras oraciones en el lugar donde estemos, Padre, que tú sigas atento a nuestras oraciones. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.